Gloria a Dios. Vamos a seguir estudiando, hermanos, el libro de Apocalipsis. Ya estamos, fíjense, en el capítulo 20. Bendito sea Dios. ¿Qué tal avance? Ya después de esto solamente nos quedarán dos capítulos para concluir este estudio tan precioso que se nos ha permitido hacer. Apocalipsis 20, y estamos prácticamente ya concluyendo la historia que el Señor ha dejado para nosotros. Recuerden que con la finalidad de, de generar en nosotros esperanza, confianza, podemos ver a nuestro Dios obrando en la historia y haciendo las cosas que Él ha determinado hacer sin ningún límite. Nuestro Dios es todopoderoso. Él es omnipotente. Aquí en Apocalipsis, ya casi culminando la historia de todo lo que se viene registrado, son los tres últimos capítulos, 20, 21 y 22. Aquí en el capítulo 20 se nos habla de Satanás, el pecado y la muerte, siendo finalmente eliminados. Satanás, el pecado y la muerte, siendo finalmente eliminados. Esto nos muestra que tanto Satanás como el pecado y la muerte son elementos temporales, cumplen un propósito en la historia, pero han tenido un principio y tendrán un fin, es decir, no son eternos. Ni el diablo, ni el pecado, ni la muerte son eternos. Eh, Se dieron debido a un plan divino, eterno. Dios permitió que así fuese para llevar a cabo la manifestación de su gloria y la revelación de sí mismo. Aquí vemos en Apocalipsis 20 cómo es que Satanás es atado. Fíjense, en el primer versículo dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, ¿no? Entonces aquí se menciona un ángel anónimo, eh, el ángel que subyugará a Satanás es anónimo. No es Jesús mismo, ni tampoco Miguel o Gabriel, ángeles representativos, o algún otro ángel de alto rango. Este ángel, de quien no se menciona su nombre, es anónimo. Y esto es muy interesante porque se muestra que la importancia final de Satanás aquí es indicado en el hecho de que no es el Padre que lidia con él, tampoco es Cristo que lidia con Satanás, sino un ángel sin nombre, ¿no? Un ángel sin nombre, ¿no? Hay que entender siempre que Satanás no está a la par de Dios, ¿no? Satanás no tiene atributos y cualidades divinas. Satanás no es omnipresente, no es omnisciente, no es omnipotente. Satanás es una criatura con límites. Nosotros somos hijos de Dios, pero Dios es eterno. Dios es eterno. Esta declaración de un ángel descendiendo, un ángel anónimo, atando a Satanás, es una declaración dramática de que Satanás no es lo opuesto a Dios o su igual. Esta es una revelación escritural importante para nosotros. El mundo, la gente no sabe esto y muchas veces pone a la par a Satanás, a la par de Dios, y casi presentan a un enemigo de Satanás casi omnipotente, omnisciente o omnipresente, lo cual no es cierto en relación a Satanás. Dios, solo Dios tiene estos atributos, omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Entonces, esto nos muestra que si Dios quisiese detener o hubiese querido detener la obra de Satanás desde el principio, así lo hubiese hecho, si así hubiese sido su plan, pero no fue su plan. Dios permitió y permite la existencia del diablo y sus manifestaciones
siempre bajo los límites divinos. Porque aquí se ve, un ángel viene, ata a Satanás, ¿no? Entonces es importante entender que Satanás no tiene estos atributos, estas cualidades que a veces nosotros sobredimensionamos, como si Satanás pudiera hacer cosas que no puede hacer, ¿no? La actividad de Satanás está regulada por el poder de Dios. Satanás no puede hacer lo que quiere según su propio parecer y capricho. Está limitado. Vemos ejemplos bíblicos tanto en la vida de Job como en la vida de Pedro. La Biblia dice que cuando Satanás quiso obrar en la vida de Job, tuvo que ser permitido por Dios. Dios tuvo que permitirle. Igual sucedió con Pedro. Dice, el diablo me ha pedido para zarandearos, dijo Jesús a Pedro. Entonces quiere decir que el diablo requiere de la autorización divina para obrar. El diablo requiere de autorización divina para obrar. El diablo no actúa según sus propias expensas, según su propia voluntad, según su propio... No, no, no. Está limitado por el poder de Dios. Es Dios quien permite que Satanás continúe y es Dios quien en algún momento lo detendrá plena y totalmente. Aún su maldad está regulada por el poder de Dios. Aún su maldad está regulada por el poder de Dios. Es lo que podemos entender de estos versículos porque estas verdades se desprenden de lo que la Escritura nos dice. Dice aquí en el versículo 2 y 3 que Satanás es apresado por 1000 años y prendió al dragón, la serpiente antigua, este es otro título, otro nombre que se le asigna al diablo, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, ¿no? Estos son designaciones, nombres que tiene Satanás. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Los términos prendió, lo ató, lo arrojó, lo encerró, puso su sello sobre él. Estos términos son muy significativos. Satanás intentó apresar a Jesús en la tumba, pero no pudo. Estaba limitado. Aquí Dios no tiene ningún problema para atar, arrojar, encerrar y poner sello, restricción sobre él, ¿no? El diablo queda encarcelado. Este encarcelamiento no es el castigo, sino no es para castigo, sino una restricción, para restringirle. Y esto implica que sus hordas demoníacas también están presas. O sea, van a ser restringidos, limitados. Ahora, ¿esto es una traducción literal? Ciertamente lo es. La batalla es literal. El tomar a la bestia y al falso profeta también es literal. La matanza de los reyes y sus ejércitos es literal. Satanás es literal y su atadura debe ser igual de literal. No se resolverá de cualquier otra forma, ¿no? Entonces, no se resolvería de cualquier otra forma. Bueno, algunas personas preguntan, ¿qué tipo de cadena puede atar al diablo? No, en realidad no lo sabemos, pero Dios puede crear una cadena para este exacto propósito, ¿no? Sabemos que justo ahora hay espíritus demoníacos que fueron aprisionados y encadenados, que fueron aprisionados y encadenados en el libro de Judas 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su primicia, su dignidad, sino abandonaron a su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces aquí se nos muestra que Dios puede encadenar y puede aprisionar. Si Dios puede encadenarlos, hasta ahora, ¿no? Él puede encadenar a Satanás por 1000 años. Entonces, el poder de Dios no está limitado. Cuando la Biblia dice que Dios, a través de este ángel, prendió, ató, arrojó, lo encerró y puso sellos sobre él, está hablando de acciones concretas
que hacen que el diablo sea apresado. Aquí las medidas elaboradas, tomadas para asegurar su custodia, son fácilmente entendidas al implicar el cese completo de su influencia en la tierra, en lugar de reprimir sus actividades, ¿no? Las restringe la actividad de Satanás. Bueno, algunos estudiosos toman esta atadura de Satanás a un nivel personal, creyendo que se refiere a que la obra de Satanás se puede restringir en la vida del individuo. Pero esta forma de pensar no toma el texto de manera seria. Si Dios sí quiso decirnos con todo que de la total inactividad de Satanás, ¿cómo lo pudo decir de una manera más fuerte? Es decir, aquí está, ¿no? Prendió, ató, arrojó, encerró, ¿no? Este, este no es un hombre que simplemente ata a Satanás con una oración, ¿no? No es la obra del hombre, es la obra de Dios. A través del ángel, restringiendo al diablo, limitándolo en su accionar, atar, prender, arrojar, encerrar, poner sellos sobre él, habla de este poder restringidor de parte de Dios para con el diablo. Aquí lo fundamental es entender, hermanos, hermanas, que el diablo está limitado por el poder de Dios, que Dios es todopoderoso y el diablo no, que el diablo está limitado en su accionar y que cuando Dios quiera y así lo disponga, este diablo será atado, Satanás será atado y así Dios limitará su accionar. Entonces, dice la escritura que lo hace con un propósito, para que no engañase más a las naciones. Esto nos muestra que el principal modo de ataque de Satanás, aquí se nos es revelado, ¿no? Es engañador, engaña. O sea, lo que el diablo hace es engañar. Satanás es un engañador. Así que la defensa más potente y el arma en contra de Satanás es la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo contrarrestas el engaño? Con la verdad. O sea, si el arma que el diablo utiliza es el engaño, entonces el arma que resiste ese engaño es la verdad. En la medida que nosotros más crezcamos en la verdad, más conocimiento tengamos de la verdad, mayor poder de resistencia tendremos contra el engaño de Satanás. La Biblia dice que no debemos ignorar sus maquinaciones. En la medida que más crecemos en el conocimiento de la verdad, que por supuesto emana de la Biblia, emana de las Escrituras, en la medida que más nos rebuscamos en el poder del conocimiento de la palabra de Dios, tendremos mayor capacidad de resistencia contra el engaño del diablo, porque el arma que el diablo utiliza es el engaño, ¿no? Nos hace creer cosas que no son y la verdad alumbra nuestros corazones. Entonces, la verdad de Dios es la palabra y debemos confiar en ella. La verdad siempre está en su contra. Por lo tanto, la falsedad es un recurso e instrumento particular, pero una falsedad no es solamente repulsiva. Lo que conocemos como una mentira no puede disponer nuestro respeto. La mentira solamente puede obtener credenciales de aceptación al ser disfrazada para que parezca ser verdad. De ahí el engaño. La falsedad no debe tener y no puede tener poder sobre nosotros. Nosotros tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios, conducirnos por lo que creemos y concluir que esa es la verdad, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el diablo procura engañarnos. Por supuesto, utiliza instrumentos de carne, hombres, mujeres, que engañados también propagan ese engaño y mucha gente los escucha. Debemos nosotros no aceptar las mentiras, no seguir las mentiras, las falsas esperanzas que el diablo trata de que aceptemos, hay que rechazarlas previo conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros debemos estar persuadidos por la escritura, aceptar las verdades de Dios y seguir la verdad. Recuerden que la obra y el negocio de Satanás por todas las edades siempre ha sido engañar, engañar. El diablo siempre va a usar el arma del engaño.
la falsedad para arrastrar tras sí a aquellos que quieren que se pierdan, ¿no? Entonces nosotros tenemos que apoyarnos en las verdades de Dios. Ya que la obra de Satanás continúa el día de hoy, sabemos que él no está atado en la manera en que este pasaje lo describe. Sabemos que Satanás no fue atado en la obra final de Jesús en la cruz, en la resurrección y en el establecimiento de la iglesia. Sabemos esto porque Pedro dijo que Satanás estaba libre para andar como león rugiente buscando a quien devorar. O sea que esta atadura, este encarcelamiento es futuro. Ahorita el diablo no está en esa condición. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la escritura. Eso está en 1 de Pedro 5:8, o sea que el diablo está accionando. Pero siempre nosotros como creyentes debemos tener presente de que el diablo no puede actuar sin el previo consentimiento de Dios. Y cuando Dios así lo permite, es porque Dios tiene propósitos buenos y gloriosos, ¿no? Propósitos buenos y gloriosos. Eso es algo que nosotros debemos tener presente y de la cual tenemos que ser conscientes. Satanás continúa engañando de manera efectiva. Las personas no solamente hacen falsedades, hablan falsedades y imprimen falsedades y creen falsedades, ¿no? Entonces, la falsedad es algo de todos los días, es algo con lo cual convivimos y podemos inmunizarnos contra el engaño, adquiriendo mayor conocimiento de las verdades de Dios, entendiendo que Dios es soberano, que tiene el control, que tiene el poder, que nosotros podemos saber que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Gloria a Dios. ¿No? Nosotros podemos creer y confiar de que Dios tiene el poder para glorificarse en medio de nosotros. Nosotros debemos confiar y apoyarnos en el conocimiento que emana de la palabra. La palabra de Dios es verdad. Lo que Dios dice es cierto. Hace unos días pasaron un video ahí en YouTube donde aparecía un hombre contando una experiencia de que se había ido al infierno, de que había estado en el fondo de la tierra y contando esta historia, ¿no? Este testimonio, según él, pero no se ajustaba a lo que la Biblia dice, a lo que la Escritura revela. Entonces tenemos que rechazar tal experiencia y apoyarnos solo en lo que está escrito, en lo que la palabra de Dios dice, no apoyarnos ni creer las falsedades que el diablo propaga a través de la mentira y el engaño. Dice aquí, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Fue atado, encarcelado, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Este periodo de 1000 años es a menudo conocido como el milenio. A través de la historia de la iglesia ha habido muchas maneras diferentes de entender este milenio. Y hay que poder tener por lo menos una idea. La Biblia habla poderosamente de los otros aspectos de la tierra de los 1000 años. Trágicamente la iglesia a través de la historia ha ignorado muy a menudo o negado la promesa del reino del milenio de Cristo Jesús. La iglesia primitiva, hasta Agustín, casi creía de manera universal que un reino histórico terrenal de Jesús, iniciado por su regreso, ¿no? Hubieron otros, un tal Ticonio, allá al final de los años 300, que fue una especie de paladín de influencia en una interpretación espiritualizada. Entonces, es importante entender que han habido diferentes puntos de vista en cuanto a si el milenio es literal, si es espiritual, pero cualquiera que fuere exactamente la interpretación de ese milenio, lo más predominante de ello es que Dios muestra su poder, su soberanía, ¿no? Algunos lo interpretan como un milenio que empezó con la resurrección de nuestro Señor y el periodo de la iglesia, como un milenio espiritual. Hay algunos que piensan que puede ser un milenio literal. En ese sentido, hay libertad para poder asumir cualquiera de esas posturas, pero más allá del significado literal está la verdad espiritual del acontecimiento. El hecho es que el Señor muestra su poder. Siempre hay que tomar en cuenta, amados hermanos, de que
el libro de Apocalipsis, más allá de querernos dar puntos exactos, ¿no? De una interpretación literal, nos quiere mostrar el poder supremo de parte de Dios, la confianza que nosotros debemos de tener en Dios y que la existencia del mal y la manifestación de ella tienen propósitos divinos. Dios gobierna todo y a todos, ¿no? Entonces, más allá de ese pensamiento, eh, hay la doctrina, hay diferentes posiciones como el premilenialismo, el milenialismo propiamente, el postmilenialismo, y cada una de ellas con sus diferentes perspectivas escatológicas, ¿no? La escatología tiene que ver con los acontecimientos futuros. Entonces, cuando uno mira este aspecto escatológico, hay que mirarlo con cierta prudencia, no debemos ser dogmáticos en nuestras posiciones, tenemos que entender que Dios conoce con exactitud todas las cosas y en Él debemos confiar, en Él debemos confiar. Nos ha dado luces, nos ha dado ciertas sombras, ciertas figuras, pero de manera concreta y de manera así tajante, poder decir de que esto es así, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en asuntos escatológicos. Entonces, no hay necesidad de decir que Satanás está solamente atado en el sentido espiritual y Jesús solamente reina en el sentido espiritual. Cuando consideramos el reino de las Escrituras, el reino terrenal de Cristo y su pueblo en esta tierra, es enseñada claramente en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, en Salmo 72 se nos muestra en este Salmos que el Señor reina. O sea, dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes traerán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los pobres del pueblo, salvará a los hijos de los necesitados y quebrantará al opresor. Te temerá mientras el sol y la luna perduren por todas las generaciones. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como las lluvias que riegan la tierra, florecerán en sus días los justos y abundancia de paz mientras la luna perdure. O sea, esto es casi como un anuncio de este solaz, de esta paz, de este disfrute pleno donde el Señor reina plenamente, ¿no? Entonces hay muchos pasajes, Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 11, Jeremías capítulo 23 y muchos más pasajes. En el Nuevo Testamento vemos este reinado de Cristo, ¿no? Cristo reina. Cristo está en una posición de reinado actualmente, ¿no? Y en el futuro la consumación. Ahora, ¿quién estará en la tierra durante el milenio? Aún después del rapto y de los vastos juicios de la gran tribulación, habrá muchas personas que estarán en la tierra después del retorno de Jesús en gloria. Él juzgará a aquellos que sobrevivan la gran tribulación en el juicio a las naciones. Recuerdan en Mateo capítulo 25, ahí se habla de este juicio. Dice en Mateo 25, versículo 31 al 46, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Entonces aquí se está hablando de este futuro juicio a las naciones en el que se revela y se manifiesta el reinado de Cristo plenamente, ¿no? Y aquí se muestra que este no es un juicio hacia salvación, sino un juicio de solvencia moral y de entrada hacia el reino milenial, ¿no? Los que son dignos serán enviados hacia la condenación, los que no son dignos serán enviados hacia la condenación eterna y solamente los que son dignos serán permitidos estar en el reino del milenio, ¿no?
Eso es lo que arroja el texto de Mateo capítulo 25. Ahora, según lo que nosotros vemos en este pasaje, durante el milenio, Israel será la superpotencia del mundo, será la nación líder en toda la tierra y el centro de Israel será el monte de la morada del Señor, el monte del templo, el cual será la capital del gobierno de Mesías. Todas las naciones, dice, fluirán hacia la capital del gobierno de Jesús. En Isaías capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, me gustaría leer este pasaje también, dice, estoy leyendo Isaías capítulo 2, versículo 1 al 3. Palabras que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces aquí se está mostrando cómo es que Dios lleva a cabo sus propósitos, sus planes. Dice también que durante el milenio habrá bendición y seguridad para la nación de Israel en la tierra del milenio, ¿no? Eso está en Amós también, capítulo 9. Eh, También se menciona que el milenio será un tiempo de pureza y de devoción. Zacarías capítulo 13, versículo 1 al 9. Durante el milenio habrá un templo reconstruido y un servicio restaurado en la tierra del milenio como recordatorio de la obra de Dios. Estas son figuras. 1000 años, dice el texto. ¿Serán literalmente 1000 años? ¿No? Podríamos tomar literalmente, a menos que haya una clara razón o evidencia de hacerlo, de tomarlo de otra manera. Tomar estos 1000 años literalmente porque Dios tiene un trabajo importante que cumplir durante ese milenio, es posible, ¿no? El milenio es importante porque revelará la profundidad de la naturaleza rebelde en un ambiente perfecto. Dios manifestará eso que existe en el hombre. Algunas personas tienen el concepto de que el hombre es básicamente bueno y que el fondo de él en realidad quiere el justo gobierno de Dios. Pero gente se revelará en el milenio también, y eso muestra que el pecado mora en el hombre, ¿no? O sea, el milenio tiene propósitos reveladores. Eh, Dice aquí, los santos reinarán por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Los santos viven y reinarán por 1000 años. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinarán con Cristo 1000 años. De ahí que la interpretación de muchos es que estos 1000 años no son literales, sino espirituales, porque reinamos en Cristo Jesús, porque reinamos en Él y porque Cristo está reinando. La Biblia dice está sentado a la diestra de Dios, el Señor, ¿no? Y la Biblia dice que nosotros estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Y la Biblia también dice que nosotros gustamos de los poderes venideros. Es decir, hay que entender, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Nosotros reinamos juntamente con Cristo. Tenemos autoridad espiritual, autoridad de Dios en el nombre de Jesús. Entonces tenemos una posición de reinado. Nosotros podemos avanzar y predicar la palabra de Dios con libertad. Podemos hablarla con denuedo. Bendito sea Dios. Y acá está diciendo que estos que sufrieron, que padecieron, que fueron decapitados, que a causa del testimonio murieron, dice la palabra de Dios, se sentaron, reinaron, recibieron la facultad de juzgar, vinieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Bendito sea Dios. Dice la Escritura, los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca.
todos aquellos que vencen en Jesús gobernarán, reinarán. Nosotros somos los valientes del Señor y podemos mantenernos firmes y confiados. Reinamos, estamos en una posición de gloria en Cristo Jesús. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y todo, dice la palabra de Dios, ha sido puesto bajo sus pies. Cuando se menciona decapitados es en realidad una palabra más amplia de lo que parece la antigua palabra griega, no ejecutado, ¿no? O sea, los que sufrieron por causa del Señor. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 al 6, se habla de la primera resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La Biblia dice, sobre todo Romanos capítulo 6, que es muy claro en este punto, acerca de la resurrección que nosotros como creyentes hemos experimentado. En Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos y ahora tenemos vida. A eso Romanos 6 le llama la resurrección en Cristo. O sea, nosotros hemos resucitado en Cristo Jesús. Tenemos vida en Cristo. Nosotros vivimos vidas resucitadas. Esto es importante también. Tenemos que vernos como personas resucitadas en Cristo. Según Romanos 6 y según Efesios 2, estábamos muertos. Nosotros sin Cristo estábamos muertos, pero en Cristo Jesús hemos resucitado, a nosotros se nos ha dado vida para vivir novedades de vida, una novedad de vida, para vivir una vida por encima de nuestras debilidades, flaquezas, circunstancias, dificultades, podemos vivir y reinar. La Biblia dice que hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable, que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces tenemos que vernos reinando en él. Esto es, estamos gustando los bienes venideros, dice la palabra de Dios, participando de los bienes venideros, porque vendrán, se manifestará en su plenitud. Dice, los otros muertos, aquellos que no tienen parte en esta primera resurrección, son tan malos como aquellos que sí tienen parte como nosotros. Entonces nosotros somos gente bendecida, gente que no participará de la segunda muerte. Acá se dice que los que gustaron de la primera resurrección, los que han aceptado a Cristo Jesús, no participarán de la segunda muerte, porque hay una primera muerte, todos nacemos muertos sin Cristo. Nosotros los que creemos en Cristo hemos resucitado para vida nueva, pero los que no creen en Cristo están participando de esa primera muerte y si no se arrepienten, participarán de esta segunda muerte. Qué interesante, ¿no? Se habla de una primera muerte, todos aquellos que están sin Cristo están muertos espiritualmente, pero en el juicio eterno participarán de una segunda muerte, que es la separación eterna de Dios, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad, la oportunidad de arrepentirnos. Ahora la gente puede volver a vivir. La gente que está en el mundo está muerta espiritualmente y necesita la vida de Dios. Esta solamente puede ser obtenida por la fe que se ejerza en Cristo Jesús. Aquellos que creen en Cristo Jesús tienen vida. Jesucristo nuestro Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Bendito sea Dios. La Biblia dice en primera de Juan que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, la vida está en Cristo Jesús. Y nosotros los creyentes hemos resucitado y experimentamos una nueva vida. Los que no son creyentes están muertos, gustando de una primera muerte, gustarán de una segunda muerte si no se arrepienten. Nosotros ya hemos sido librados de esa segunda muerte. Ese es nuestro privilegio. En el libro de Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, el Señor habló de esta resurrección. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Entonces, hay gente que experimentará esa segunda muerte. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido resucitados en Cristo. Bendito sea Dios. La batalla final después del reinado de Jesús de 1000 años. Satanás es liberado y junta un ejército, según Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Aquí se dice que Satanás será suelto. Por los 1000 años del reinado directo de Jesús sobre esta tierra, Satanás estará atado e inactivo. Pero después de que terminen los 1000 años, él será liberado y organizará exitosamente, según las escrituras, a muchos de la tierra en una rebelión o en otra rebelión, en una rebelión final, lo que se ha llamado la batalla de Armagedón, en contra de Dios. Si Jesús ha reinado tan maravillosamente por 1000 años, entonces la pregunta es, ¿por qué esa gente que ha estado gustando de ese reinado se rebela contra Dios? El diablo los engaña, pero lo harán, esta gente lo hará. Y Dios va a permitir esto como una demostración de la rebelión y depravación del hombre, una conformidad externa al gobierno de Jesús será requerido durante su reinado, pero al parecer una aceptación interna de su señorío aún quedará en manos del individuo, ¿no? Entonces, quiere decir que tendrán la posibilidad de rebelarse y así lo harán. Aquí vemos que Dios muestra finalmente que en el corazón del hombre no mora sino el mal. Si no han nacido de nuevo, si no experimentan la gracia de Dios, en el hombre mora el mal y impera en él. El hombre no es pecador porque peca, el hombre peca porque es pecador. El hombre necesita ser redimido, el hombre necesita nacer de nuevo. El hombre con su naturaleza caída no puede agradar a Dios. Solo creyendo en Jesús y recibiendo una naturaleza divina por el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que nos regenera. Nacemos del Espíritu para el reino de Dios. Podemos, por el poder de Dios, ver el reino de Dios y somos nuevas criaturas. O sea, esta es una obra espiritual y sobrenatural llevada a cabo por Dios solo para aquellos que creen. El que no cree no puede ver el reino de Dios, ni gozar del reino de Dios, ni experimentar la gloria de Dios. Nosotros estamos en este mundo para dar testimonio de ese poder y de esa gracia. Así que lo que evidencia esta rebelión de parte de aquellos que gustaron de este milenio, pero que no apreciaron ello, no harán sino revelar que la maldad muere en el corazón del hombre y que el hombre que no ha nacido de nuevo no puede obedecer a Dios, no puede someterse a Dios. Cualquier sometimiento es meramente externo, no interno, porque la Biblia dice que es Dios quien nos limpia de adentro hacia afuera. Dice la Biblia, a fin de reunirlos para la batalla, se rebelan, se sublevan contra Dios y Dios los derrota. En Apocalipsis 20, versículos 9 al 10, una batalla termina antes de que empiece. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ese es nuestro Señor. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este lago de fuego ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, dice, para los demonios, para los que se rebelan contra Dios, ¿no? El lago de fuego. Ellos rodearon, se rebelaron, otra vez se sublevaron contra el Señor, pero no pudieron vencer. Descendió del fuego del cielo, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ni siquiera podemos nosotros darnos cuenta de lo glorioso que esto significa, ¿no? O sea, Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, así de rápido. No fue una batalla ardua,
no fue un igual a igual, no. El Señor descendió fuego y los consumió. La pelea terminó antes de que empezase, ¿no? O sea, ellos se estaban por rebelar, estaban organizando, pero descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, no fue una batalla de igual a igual, ¿no? Esta es la muestra del poder de Dios. Dios trata con el diablo y sus seguidores aquí en esta batalla para siempre. Los derrota finalmente, ¿no? Lanzados en el lago de fuego, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, ¿no? Después de esta batalla abortada, Satanás es juzgado y atormentado por siempre, junto con la bestia y el falso profeta, ¿no? Quienes fueron echados al lago de fuego al inicio de los 1000 años, según Apocalipsis 19:20, ¿no? Entonces, nosotros vemos aquí, hermanos, hermanas, cómo es que el Señor ejerce su poder, su juicio, limitando, sancionando, castigando, dando un veredicto final y remitiendo al diablo y a sus huestes a un tormento eterno, a un tormento eterno por los siglos de los siglos. Es una frase que se utiliza para mostrar la eternidad, ¿no? Es una frase que se utiliza para decir eternamente. Es una forma de decir por la eternidad. Luego se da el juicio en el gran trono blanco, un trono asombroso. En el versículo 11 de Apocalipsis 20 dice, y vi un gran trono blanco y a los que estaban sentados en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Gloria a Dios, un gran trono blanco que refleja el estatus, el poder, la autoridad, trono, la autoridad de Dios, blanco, la pureza, la santidad, trono, soberanía real. Bendito sea Dios. Y al que estaba sentado en él. La Biblia nos dice que el juez es Jesús. Recuerdan Juan capítulo 5, versículos 22 y 27, donde dice que él mismo se sentará y juzgará. Bendito sea Dios. Ahí se ve la manifestación de la gloria de Dios. La tierra y el cielo huyeron de su trono y ningún lugar se encontró para ellos, dice el versículo. No hay escondite de ese trono. El trono refleja el juicio de Dios, la autoridad de Dios, y por supuesto nosotros no estaremos expuestos, los creyentes no seremos expuestos al juicio del gran trono blanco. Nosotros pasaremos previamente por el tribunal de Cristo, que es un tribunal para recompensas, ¿no? Pero no este juicio. Nosotros, los creyentes, no han sido designados por ninguna razón, gracias a Dios, para pasar por el gran juicio del gran trono blanco. Este es para los impíos, este es para el mundo. Y es como un testimonio de que Dios es justo, importante. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 al 13, el juicio de la condenación. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, como testimonio. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, de pie ante Dios, ¿no? De pie ante Dios. Bendito sea el Señor. Y fueron juzgados los muertos según sus obras, dice la palabra de Dios. Hay un libro de la vida ahí a manera de testimonio diciendo, ustedes no están aquí y Dios los desechará. Y el mar entregó los muertos que había en él. Es decir, habrá una resurrección final para juzgar a aquellos que no creyeron, que no recibieron, que no aceptaron, y aquellos de quienes se dice gustarán la muerte segunda, según las escrituras. La muerte y el Hades son echados en el lago de fuego, Apocalipsis 20, 14 al 15, el Seol, el Hades, esta es una muerte segunda. De la misma forma que hay una segunda vida, nosotros la estamos experimentando en Cristo Jesús, hay una segunda muerte, ¿no? Una muerte más profunda, una muerte que la gente va a experimentar y que será la final. Nosotros estamos en este mundo como un testimonio vivo de haber alcanzado la gracia de Dios con la finalidad de que propaguemos este evangelio y mucha gente
sea librada de ese castigo eterno que aquí se menciona. Dios quiere que nosotros seamos testigos fieles para que muchos que no lo conocen lo puedan conocer, puedan ser redimidos, puedan ser salvados, puedan ser rescatados. Es nuestro deber, es nuestro llamamiento santo, es nuestro privilegio anunciar el mensaje del Evangelio y que muchos puedan recibir a Cristo y ser librados de todo lo que aquí se narra, porque todo lo que aquí se muestra, hermanos, no es sino una muestra de lo que sucederá finalmente, tanto al diablo, sus demonios, la bestia, el dragón, el falso profeta, perdón. Entonces, todo esto, hermanos, no hace sino mostrarnos con claridad de que Dios juzga. Sus juicios son justos. Nosotros hemos sido gente privilegiada por la gracia y la pura misericordia de Dios. Conocemos a Cristo. La vida cristiana no es una religión. La vida cristiana no es abrazar un sistema religioso, no. La vida cristiana es tener un encuentro con Dios en la persona de Jesucristo. Es ser reconciliados con Dios en Cristo Jesús. En Él hemos sido perdonados, su sangre nos ha limpiado y por eso la Biblia dice que en Él estamos reinando juntamente con Él, estamos sentados en lugares celestiales, reinando juntamente con Él y podemos disfrutar de vida. Nuestro llamamiento, hermanos, hermanas, es a mostrar esa vida, compartiendo, testificando y viviendo la clase de vida para la cual hemos sido dotados por el poder del Espíritu Santo. Muy bien, que Dios nos ayude, nos bendiga y nos guarde en todo tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, nuestro buen Dios, que nos ayudes y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de la verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.